Buenos días, muchas gracias de venir a asistir. Espero que me escuchan. Si no, yo alzo esa cosa. Bueno, voy a hablar de procesos de deformación y alteración de la superficie asociados a la tectónica y clima en los Andes peruanos. Como han dicho, hace tiempo que colaboro y que hay cooperación entre nuestro grupo y el INGEMET, y se produjo bastante datos, así que voy a presentar un extracto, más bien algo un poco condensado de resultados que tenemos. Entonces, para resumir y para introducir la presentación, voy a presentar los temas de cooperación dentro del cuadro del convenio que tenemos. La cooperación involucra a varias personas. Hay una cooperación que tiene su tiempo, que ya existe desde 6 años, y hay nueva gente que entran. El doctor Schwartz, que trabaja en tectónica y movimientos de masa, el doctor Robert, que trabaja en termocronología y modelos de evolución del relieve, y el doctor Carcalle, que trabaja en isótopos cosmogénicos. Igualmente, el doctor Van der Beek, que trabaja en montañas e interacción de tectónica y clima, que dio una presentación hace 3 semanas, más o menos. Los temas son neotectónica y tectónica activa. Hoy día voy a presentar tectónica activa, erosión. Trabajamos también en geomorfología, clima y tectónica, la interacción entre todos esos procesos. Y el levantamiento costero cuaternario. Trabajamos bastante en el sur y ahora estamos migrando al norte también para establecer una comparación, y el levantamiento del Antártico a más largo tiempo, involucrando la deformación y la erosión desde el Plioceno. Eso involucra la aplicación de métodos de datación de la superficie terrestre enfocado en Plio cuaternario, que es una época de la evolución de la Tierra que se conoce mucho menos en Perú notamente que el resto. Trabajamos con termocronología de baja temperatura, nuevos métodos que permiten bajar a edades mucho más jóvenes, C14 o SL, y hoy voy a presentar un enfoque en isótopos cosmogénicos y el uso de berilio y aluminio. Hemos obtenido más de 80 y hasta hoy 100 dataciones con 200 muestras con el método de isótopo cosmogénico. El objetivo final acerca de tectónica y deformación de la Tierra es cuantificar la deformación y la erosión asociada a la deformación recientes en los Andes. No sé si conocen muy bien el método de isótopos cosmogénicos, pero básicamente es algo que permite estudiar y datar el cuaternario y el abandono de superficie, y muestramos cuarzo, más que todo, que es un material que se encuentra mayormente en la Tierra, distribuido en casi todos los tipos de rocas. El objetivo es medir el ratio del berilio en el cuarzo y calcular concentración que nos permite establecer un tiempo de exposición de la muestra que hemos tomado en la superficie de la Tierra, considerando que no hubo apantallamiento y poca denudación, o sino introduciendo la denudación para calcular una edad más precisa. Bueno, ¿por qué nos interesa datar el cuaternario? Nos interesa datar el cuaternario porque la deformación neotectónica afecta mayormente depósitos cuaternarios. Y esos depósitos que nos interesan son superficies de pedimentos, terrazas aluviales, marinas, morenas, de tipo glacial, y los movimientos en masa hasta el estudio de microsismicidad cuando existe el dato. Entonces, lo que buscamos nosotros es cuál marcador de la deformación activa es cortado o alzado por actividad de falla, dónde y cómo se alzó. La manera de trabajar es mapear, identificar, muestrear y datar por isótopos cosmogénicos, por ejemplo, es lo que voy a desarrollar hoy en la presentación.
como he dicho, los objetivos son describir los procesos de deformación reciente de la cadena andina en Perú. En una publicación reciente hemos identificado un levantamiento diferencial entre la costa y la cordillera occidental en el Antarco desde la época de 10 millones de años y una renovación del levantamiento en la zona de costa y en la zona montañosa entre 1.2 millones de años y 0 millones de años. Ahora voy a entrar un poco más en el detalle, bajando en edades desde 1 millón de años hasta ahora. Explico solamente rapidito un concepto que trabajamos y que usamos bastante en ese tipo de estudio, es el cambio de nivel de base. El ejemplo teórico es este. Tenemos una superficie de sedimentación bajando hacia el nivel del mar con una incisión de río. Si baja el nivel del mar por respecto a un río que se encontrará corriendo en la zona azul, o si se levanta el Antarco, vamos a tener un cambio del nivel de base. El nivel de base siendo el equilibrio, debajo se incisa o arriba del nivel de base sedimentamos. En corte podemos ver aquí varios tipos de superficie que nos interesa datar o estudiar, que son cuaternarias y que representan o sea la incisión, como este nivel de erosión abajo, o sea la sedimentación, como el nivel de relleno por terrazas aluviales, o relleno por abanico coluvial, o deslizamiento, que involucra la removilización de material desde el basamiento hacia la parte basal del río. El tipo de muestreo que estamos estableciendo aquí, in situ, vemos investigadores actuando en el muestreo de bloques gigantescos que son así puestos al tope de una terraza aluvial. Se muestra la parte realmente superficial del bloque, que se considera como libre de toda cobertura y sin apantallamiento desde su emplazamiento. También podemos muestrear depósitos de pedimentación, cosas que corresponden con la actividad de pedimentación, y la idea es muestrear para identificar el abandono de la superficie de pedimentos. Vemos aquí una linda superficie de pedimentos en la zona de Palpa. Hemos muestreado grandes bloques de 20 centímetros que enseñan una linda alteración por el sol y que no se movieron, siempre se quedaron desde sus emplazamientos puestos en la superficie como se encuentra ahora. El abandono de terrazas aluviales también se puede identificar y datar con berilio según este ejemplo teórico. Vemos aquí una cadena de montaña, es un ejemplo tomado de Ahuac, donde hay una falla que acomoda el levantamiento del bloque gris. El río corre perpendicularmente a la falla, así, dejando sus productos aluviales y con procesos también coluviales por el lado del flanco de la quebrada. Y cuando hay un evento de levantamiento, alzamos el nivel de base y el río tiene que incisar de nuevo para reencontrar su nivel de equilibrio. Entonces abandona las terrazas aluviales en verdes que ya estaba construyendo, y mostrando eso nosotros después podemos establecer una edad de abandono. Hasta si la falla no corta las terrazas, podemos medir la diferencia de exposición y de alzamiento de las terrazas arriba del bloque que se levanta o abajo. Es un ejemplo que hemos encontrado en el sur del Antarco, o sea, en Locumba, aquí, como vemos aquí, hay el río Locumba que baja hacia el mar. Tenemos el basamiento, o la formación Moquegua, más bien dicho, Miocena, y al tope hay una superficie de erosión que corresponde
también con un relleno aluvial y que corresponde con una última etapa de incisión y de abandono de la terraza aluvial en la zona. En Sama igual tenemos exactamente la misma configuración y podemos mostrar el abandono de esa terraza de sedimentación. Hay bastante trabajo que también se ha hecho en el tema de terrazas marinas. En San Juan de Marcona, por ejemplo, por Marian Sayar, que hizo parte de su doctorado en estadio con el INGEMET, pero creo que Carlos ya habló bastante de eso, así que no voy a pasar tiempo en eso. Pero las terrazas marinas son muy interesantes en sí porque si son cuaternarias, estas superficies se levantaron por tectónica, siendo que el nivel del mar nunca fue más alto del cuaternario que ahora. Igualmente, empezamos a trabajar en el norte, es la zona de Paita, por ejemplo, y hemos muestreado terrazas de erosión frente al nivel del mar, y también adentro hemos muestreado un nivel de tablazo para establecer si el tablazo representa un evento de sedimentación marina o si es la sucesión, la acumulación de varios eventos que construyeron este tablazo. Lo muy bueno fue que nos permitió calibrar la datación de berilio al respecto del aluminio y vemos aquí edades de aluminio y deducido de la concentración de aluminio y edades deducidos de la concentración de berilio y nos da una calibración y una confirmación que el método es realmente ideal, que funciona perfectamente para mapear e identificar esas terrazas marinas. Igualmente, algo muy interesante fue la prueba de un perfil vertical dentro del tablazo y el perfil vertical en sí nos permite identificar la sedimentación de una vez del tablazo Talara. Entonces, esta superficie gigantesca que se establece por toda la zona de Piura hasta Paita, se puso en sitio, se emplazó de una vez y fue después levantada. Bueno, voy a pasar más tiempo ahora en el sur, donde hemos empezado a trabajar. Se supone que hay pocas superficies cuaternarias en el antearco, en la literatura, en mapas también se ve, pero hemos pasado tiempo mapeando. En Palpa, por ejemplo, hay un sistema de terrazas imbricadas, aluviales, que se encuentran teóricamente lejos de fallas activas ahora. Y, no funciona por el APC, disculpe, como hemos pasado del Mac a APC, no funciona. Bueno, detrás se ve que hay dos niveles de terrazas y hay edades que salen de 200.000 años hasta 1.000.000 de años y funciona súper bien el método. Igualmente en el sur tenemos otras evidencias de abandono de pedimentos cuaternarios que nos permite calcular tasas de denudación por zonas que son de 0.2 con un error chiquita, como se ve aquí, por la superficie amarilla al lado del río Moquegua, por la superficie naranja del otro lado del río Moquegua. Un poco más al sur encontramos otra superficie de pedimento, pero más cerca de falla, que corresponde con la verde, que nos enseña la misma tasa de incisión esta vez. Y en la misma zona, en la parte marina, encontramos una tasa de levantamiento similar. Mirando así nomás estos resultados, se podría concluir que la tasa de incisión o de levantamiento parecen continuar de la costa al pie de monte, sin considerar la actividad tectónica. Pero hay pocos sitios. Entonces, hemos tomado este resultado con precaución y hemos trabajado más para mapear más. Notamente, cerca de fallas activas. Si nos acercamos cerca,
nos acercamos de las fallas activas, bajando los ríos y mostrando las terrazas aluviales, por ejemplo, podemos identificar variación en las tasas de incisión. Bueno, como he dicho, hay más de 100 edades ahora, cuaternarios, hasta un poco más antiguos, que van de 5.000 años hasta 1.900 miles de años, que es casi 2 millones de años. Es una edad muy bien construido y es una edad de los más viejos que se obtiene con ese método. Tenemos tasas de incisiones que sí varían de 0.05 a 7 hasta 7 milímetros por año. Eso porque nos hemos enfocado en zonas de fallas como esa de Purgatorio y esa de Sama Calientes. Entonces, cerca de fallas activas tenemos estas superficies cuaternarias que son afectadas por el desarrollo de la tectónica. Por ejemplo, vemos la zona de falla de Calientes Sama, que se propaga hacia el norte, que nos enseña un anticlinal activo en crecimiento y que afecta los cursos de los ríos. Por ejemplo, esos ríos antes estaban conectados a la red de drenaje, estaba corriendo hacia el sur y ahora vemos que son desconectados y son colgados. Esta zona igualmente nos enseña sismicidad, magnitud 5, que corresponde muy bien con el buzamiento de la falla y la cinemática inversa que se encuentra por esa zona de falla. Si ahora presentamos la sucesión de los resultados de dataciones, tenemos 3 terrazas aquí en la parte norte de la zona, donde podemos identificar 3 edades de abandono, que nos permite calcular unas tasas de incisiones que son relativamente bajos. Esa falla parece menos activa, entonces. Más al sur, por el mismo sistema de falla, pero por el río Sama, tenemos terrazas, 2 terrazas de cada lado del río, que nos enseña una tasa de incisión similar, que confirma que la falla es poco activa. Más al sur, acercándonos de la zona de falla de Sama Calientes, es el contrario. Tenemos una terraza de erosión que nos permite calcular una edad de abandono de la terraza aluvial y tenemos una variación muy fuerte en tasa de incisión hasta 0.5 milímetros por año. Eso nos permite concluir que la falla de Calientes es mucho más activa. Vemos que en otras zonas donde no hay interacción con tectónica por los ríos, encontramos de nuevo esta tasa de incisión de 0.2 hasta 0.3 o 0.4 milímetros por año. Hay otro tipo de falla inversa en la zona. Vemos aquí la morfología de un escarpe con Carlos Escala. Esa falla corre del sureste hasta el noroeste, enseña estrellas y nos permitió, este trabajo nos permitió concluir acerca de su cinemática y la deformación activa de la zona. Y finalmente, después de todo el trabajo que no se presenta aquí, pero que también se acumula en otras zonas de fallas del antearco, podemos retomar el modelo de deformación del antearco del sur del Perú que se encontró publicado en el norte de Chile, con una zona de falla muy vertical y una propagación limitada hacia el oeste de un sistema de cabalgamiento que flexuran y afectan la superficie, tipo aquí en este corte a lo largo del río Sama. Tenemos entonces, para resumir por esa parte, tasas de denudación de superficie que son relativamente bajas fuera de la actividad tectónica en el antearco, tasas de incisión y de levantamiento tectónico que varían hasta 0.5 milímetros por año, que es un poco más alto, desde 1 millón de años en el antearco, una actividad compresional y de rumbo en fallas activas en el antearco y
más importante, esas tasas de incisión y de levantamiento son similares con las tasas a largo tiempo que son observados por otros autores. Algo un poco diferente, otro tipo de marcador que nos interesa bastante porque bastante de estos objetos son cortados por falla, los deslizamientos que se encuentran a lo largo de los sistemas de fallas en el antearco. Igualmente queremos describir y datar la interacción de esos deslizamientos que representan erosión o clima y con fallas que representan la parte tectónica. Hay dos sitios, uno aquí que es el desliz, la zona de erosión de Chuquibamba, y en el sur la zona de erosión que corresponde con otro desliz que me interesó hace 2-3 años, que es Caquiyuco. En Chuquibamba tenemos la cabeza de un deslizamiento principal, pero también múltiples al lado, y un sistema de falla que está asociado con Utah Incapuquio, y vamos a ver que hay un crecimiento del drenaje y de la erosión del antearco con respecto a la tectónica que captura los ríos, que permite el deslizamiento y la erosión del flanco oeste alto del antearco. Vemos una vista aquí en 3D mirando a la parte de arriba del deslizamiento, Nevado Coropuna. Vemos aquí interpretado las zonas de deslizamiento rotacionales a lo largo de toda la zona de Chuquibamba y la removilización de esos productos del deslizamiento hacia el sur. Hemos trabajando para ver cómo esos sedimentos, esas lenguas que removilizan los sedimentos del deslizamiento, si se puede datar porque son cortados por la zona de falla. Aquí, por ejemplo, vemos en amarillo el límite de la lengua la más extrema que representa el último momento de removilización por un evento climático de los depósitos. Vemos los depósitos que salen de arriba y que vienen aquí sentarse al tope de una terraza aluvial aquí. Hemos mostrado 5 bloques a lo largo de la lengua para identificar si es un evento, si hay un único edad, representa un evento. Tenemos 5 muestras de bloques masivos como he enseñado al inicio y obtenemos realmente edades que son enfocados alrededor de 100-110 mil años. Es la fase climática Uki, que es identificada en el altiplano por Smith et al. En 2006 o Flecker. Eso nos indica que la removilización de los sedimentos del desliz, que son realmente almacenados al pie del escarpe, se encuentra activa mientras tenemos fases más húmedas en esta zona hiperárida. También tenemos microsismicidad en la zona, que es Chuquibamba, es el sistema de falla que encontramos mapeando en la zona, uno un poco menos activo que fue identificado por Waman, pero si se representa la microsismicidad en la zona, se ve que hay una alineación muy clara en la zona de falla, que representa una deformación vertical. Tenemos sismicidad de hasta 20 kilómetros. Hemos concluido que la sismicidad es vertical porque cuando se proyecta en superficie tenemos alineación con el sistema de falla. Si no, tendríamos que tener sismitos en esa zona y no hay. Igualmente, este sistema de falla y la microsismicidad nos permitió calcular mecanismos focales y vemos que por los blancos son asociados a la actividad volcánica, pero por esos que son alineados con la falla traducen una actividad sinistral todavía del sistema de falla en Capuquio, que es muy antiguo. El otro evento que nos interesó y
por datación de isótopos cosmogénicos con otro método, el helio, es el sistema de Kakiyuko. Tenemos la cabeza principal aquí, que es cortada por otra falla, igualmente como Chuquibamba, por eso nos interesó trabajar y datar. Y este deslizamiento al menos produjo un último evento de removilización de material muy importante que se encuentra identificado en la pampa al norte de Tacna. Tenemos una lengua de sedimentos que vinieron a deslizar hasta sentarse en la pampa de 12 kilómetros de ancho, de longitud y 3.5 kilómetros de ancho, y eso se trasladó hasta 40 kilómetros más abajo, lejos de la fuente del deslizamiento. Hemos muestreado y, bueno, igual no funciona por el PC, pero tenemos dos edades que nos enseña un evento único a 400.000 años, y si se chequea en esa curva equivalente de la variación climática por variación de nivel del mar, estamos aquí en 400.000 años, donde hay un evento que podría corresponder al nivel climático con lo que se observa aquí. Si checamos a 100 y 110.000 años, por la fase Uki encontramos igualmente un evento que podría corresponder. Entonces, en conclusión y con perspectivas, tenemos el relieve cuaternario en los Andes oeste del Perú, que es al menos parcialmente controlado por una interacción clima y tectónica a la escala del Clio cuaternario. Por supuesto, falta investigar en el norte, falta investigar si hay correlación total o de correlación. Tenemos al menos dos o tres índices que nos indican que hay una real correlación, pero falta comprobarlo. Al este también, en las partes altas, se podría prospectar esa hipótesis o trabajar para testear, probar la hipótesis. Y en perspectivas, seguimos con nuestros objetivos neotectónicos de trincheras en zonas de fallas, dataciones de superficies y en profundidad en trinchera, modelos de deformación, estudio de paleolagos, que son otros marcadores muy interesantes de actividad tectónica por las sismitas que presentan y que nosotros esperemos poder así calcular recurrencias en los sistemas de fallas que se encuentran activos. Bueno, para dejar abierta la discusión y para concluir, los proyectos importantes se van a desarrollar dentro de la cooperación que tenemos con el IGMET. Hemos participado a bastante cosas en publicaciones y esperamos poder apoyar en el tema de capacitación si es que gente son interesados. Muchas gracias.